Las muñecas de la mujer negra estaban atadas por frías esposas de metal enfrentadas a la humillación pública. La gente como tú no pertenece a la primera clase de todos modos. El oficial Reynolds se burló lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban cerca oyeran su placa. Brillaba bajo las brillantes luces del aeropuerto mientras apretaba las esposas un poco más de lo necesario. Vanessa Williams, abogada educada en Harvard, filántropa y humanitaria, miró directamente a los ojos del oficial Reynolds sin una pizca de miedo por todo su aeropuerto. Los viajeros se detuvieron a mirar. Muchos levantaron sus teléfonos para grabar lo que se estaba desarrollando. Reynolds apretó las esposas un poco más allá de lo necesario, una pequeña crueldad mezquina destinada a afirmar el dominio para infligir incomodidad sin dejar evidencia. La oficial Vanessa dijo con voz firme y clara: «Estás cometiendo un error del que te arrepentirás muy pronto». Reynolds se rió otro policía con un viaje de poder. Esta era otra mujer negra. Pensó que podía intimidar, pero no tenía idea de quién. Realmente no podía saber que la mujer a la que estaba tratando como una criminal era más que una mujer negra. No podía saber que su carrera estaba a punto de implosionar todo porque eligió al pasajero equivocado para insultar a la mujer. Equivocada para esposar y el día equivocado para dejar que su prejuicio anulara su juicio. Pero ahora estaba a punto de descubrirlo antes de sumergirnos en la historia. Si crees que todos deben ser tratados con justicia y respeto, dale me gusta y haz clic en el botón suscribirse y dinos desde dónde estás viendo en los comentarios, porque lo que sucede a continuación en esta historia te dejará sin palabras antes de que ella estuviera esposada en una terminal del aeropuerto. Vanessa Williams simplemente estaba haciendo su rutina matutina a los 32 años. Se comportaba con la tranquila confianza de alguien que sabía exactamente quién era y lo que había superado esa fresca mañana de otoño en su elegante pero discreta casa. En los suburbios, Vanessa se preparó para su viaje humanitario a Sudán. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas mientras empacaba cuidadosamente los suministros médicos en su equipaje de mano. Estos eran antibióticos que tratarían infecciones en niños que de lo contrario podrían morir. Llevaba vacunas que protegerían a comunidades enteras y equipo especializado que los puestos médicos más pequeños en Sudán necesitaban desesperadamente pero no podían pagar. Estaba en una misión para ayudar a los menos privilegiados. Cuando terminó de empacar, su teléfono sonó con el tono de llamada especial que diseñó para Malcolm, su esposo. La pantalla se iluminó con una foto de ellos juntos en Ruanda. El año pasado 10 años de matrimonio y todavía la miraba de la misma manera que cuando eran estudiantes universitarios con nada más que sueños y determinación. Malcolm Williams, el mismo hombre que había comenzado como manipulador de equipaje en el aeropuerto O'Hare a los 19 años trabajando turnos extenuantes mientras se pagaba la escuela nocturna, el mismo Malcolm que había hipotecado todo lo que poseían para alquilar un solo avión y lanzar lo que se convertiría en Skyline Airlines. Había identificado podredumbres desatendidas en ciudades más pequeñas, construyendo gradualmente una aerolínea regional en la cuarta aerolínea más grande del país, con más de 300 aviones y 15,000 empleados listos para su vuelo. Malcolm preguntó, con su voz profunda cargando el cansancio de sus reuniones matutinas. Casi Vanessa respondió sonriendo al sonido de él. Los suministros médicos están todos empacados. Esta entrega debería ayudar a cientos de niños en el campamento. El director dice que han estado sin antibióticos básicos durante casi un mes. Ojalá pudiera unirme a ustedes esta vez. Malcolm dijo con genuino pesar. La reunión de la Junta no se pudo reprogramar y la expansión de la ruta de París necesita la aprobación final. Alguien tiene que mantener la aerolínea en funcionamiento. Vanessa rió sin resentimiento en su voz. Además, estarás allí para la inauguración de la escuela el mes que viene. De todos modos, esa es la ocasión más alegre. He organizado que Daniel te encuentre antes de tu vuelo de conexión. Malcolm, agregó, refiriéndose al gerente de la estación de París de Skyline. Se asegurará de que la transferencia de suministros médicos se realice sin problemas. No tienes que hacer eso. Vanessa dijo que, aunque apreciaba su consideración, puedo manejar una conexión como todos los demás. Sé que puedes. Malcolm respondió, pero no quiero que experimentes ningún retraso. Además, Daniel insistió cuando escuchó que vendrías. Esta era la realidad de estar casada con Malcolm Williams. Si bien Vanessa prefería viajar sin un trato especial, la noticia se extendió inevitablemente entre los mejores empleados de Skyline. Eran los únicos que la conocían como la esposa del multimillonario y la trataban con especial cuidado como la esposa de su jefe. Vanessa nunca había sido de las que presumían de su estatus o conexiones, a pesar de estar casada con un director ejecutivo de una aerolínea. A menudo volaba en clase comercial, a veces incluso en clase turista. Creía en experimentar el mundo como otros lo hacían en comprender los sistemas.
Esperaba mejorar hoy, aunque tenía un boleto de primera clase, una rara concesión a los largos vuelos internacionales, un vuelo por delante y el importante trabajo que la esperaba a su llegada. El auto que Maloma había arreglado no era una limusina, sino un modesto sedán con un conductor de confianza que conocían desde hacía años. Llegó puntualmente. Vanessa revisó 2 veces su pasaporte y su registro de vacunación. Metió su identificación de la fundación en su bolso y respiró hondo. Se preparó para el viaje que le esperaba mientras el auto se acercaba a la concurrida terminal internacional. La luz del sol se reflejaba en la estructura de vidrio y acero. Vanessa sintió la mezcla familiar de emoción y ansiedad que precedía cada viaje humanitario. Las vidas que cambiarían, las desafiantes condiciones que se avecinaban, el propósito que la impulsaba. Lo que no podía saber era que su mayor desafío no estaría en un campo de refugiados en Sudán. Sería aquí mismo, en un aeropuerto estadounidense, a manos de un oficial que la miraría y no vería a la esposa de un multimillonario o a una humanitaria, sino simplemente a una mujer negra que él creía que no pertenecía a la primera clase. ¿Alguna vez ha sido discriminado por una autoridad solo por su apariencia y sus prejuicios? Comparta sus pensamientos en los comentarios y haga clic en el botón suscribirse para disfrutar más de esta historia. En el momento en que Vanessa Williams entró en la vasta terminal internacional, comenzó el sutil cambio. En el mostrador de facturación de Skyline Airlines, Feza presentó su pasaporte y la confirmación de su billete de primera clase a París con conexión a Khartoum. El agente la miró y luego volvió a la pantalla de la computadora. Un destello de duda cruzó su rostro. «¿Primera clase a París?», preguntó enfatizando las palabras como si fueran una combinación improbable. «¿Está segura de esa reserva?». Vanessa había notado esto antes. La sutil implicación de que debe haber algún error. Que la mujer negra, bien vestida que estaba frente a ellos, no pudo haber comprado legítimamente un billete premium. «Sí, estoy segura», respondió con calma deslizando su confirmación por el mostrador. «Asiento 2A». Los dedos del agente tamborilearon sobre el teclado. Su expresión seguía siendo escéptica. «¿Y cómo pagará los cargos por equipaje adicional o las compras a bordo?». «No llevaré equipaje extra». Vanessa respondió. «Todo está dentro de la franquicia de primera clase». Otro pasajero, un hombre de negocios blanco con un traje arrugado, se acercó al mostrador adyacente. El colega del mismo agente lo saludó cálidamente. «Buenos días, señor. Vuelo a Londres hoy. Vamos a facturarlo rápidamente para que pueda relajarse en la sala VIP. No hay preguntas sobre la clase de su billete, ninguna implicación, que no pertenecía después de finalmente recibir su tarjeta de embarque». Vanessa se dirigió hacia seguridad. Fue entonces cuando lo notó por primera vez. Oficial James Reynolds, 45. Se comportaba con la arrogancia de alguien que disfrutaba del poder que le proporcionaba su uniforme. Reynolds se paró en la entrada de seguridad. Carriles dirigiendo a los pasajeros, una familia blanca con niños pequeños, carril expreso por aquí, un grupo de viajeros de negocios, control prioritario a su izquierda, una pareja asiática mayor que parecía confundida. Su voz se alzaba con impaciencia. Control regular por allá. Vanessa observó cómo Reynolds dirigía a cada pasajero blanco con una tarjeta de embarque prioritaria al carril de control acelerado, cuando un hombre hispano con traje de negocios presentó su tarjeta de embarque de primera clase. Reynolds la examinó cuidadosamente antes de dejarlo pasar de mala gana con su boleto de primera clase y acceso prioritario. Vanessa se acercó al carril de control acelerado. Reynolds inmediatamente se interpuso en su camino control. «Regulares por allá, señora», dijo firmemente, señalando hacia la fila más larga donde él. Peso parecía estar al menos 30 minutos. «Tengo acceso prioritario». Vanessa respondió cortésmente mostrando su tarjeta de embarque. «Primera clase Reynolds». «Ni siquiera eche un vistazo al documento que necesitamos verificar. Por favor, hágase a un lado. Verifique qué es exactamente». Vanessa preguntó con su voz aún serena pero firme. «Mi tarjeta de embarque muestra claramente el acceso prioritario, señora. Yo decido quién necesita verificación. Ese es mi trabajo. Hágase a un lado o retrasará a otros pasajeros». Vanessa se mantuvo firme al notar que una pequeña multitud comenzaba a observar al oficial de interacción. «Noté que ha permitido que todos los demás pasajeros con acceso prioritario pasen sin verificación. Simplemente estoy solicitando igualdad de trato». El rostro de Reynolds se endureció. «¿Me está acusando de algo?». «Estoy haciendo una observación». Vanessa respondió con calma. Una mujer blanca de unos 50 años con una placa de supervisora se acercó a Karen Matthews, la supervisora de operaciones de la terminal, alertada por otro oficial sobre la posible situación. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó Matthews.
Sus ojos se movían rápidamente entre Reynolds y Vanessa. Me gustaría denunciar lo que parece ser un trato discriminatorio. Vanessa dijo, me han negado el acceso a la fila prioritaria a pesar de tener un boleto de primera clase, mientras que a otros con documentación idéntica se les ha permitido pasar sin cuestionamientos. Matthews apenas miró la tarjeta de embarque de Vanessa. El oficial Reynolds está siguiendo los protocolos de seguridad. Algunos pasajeros son seleccionados para verificación basada en algoritmos de seguridad. ¿Y qué algoritmos serían esos? Preguntones. Karen se movió incómoda. No estoy en Liberty para discutir procedimientos de seguridad, pero puedo asegurarle que es una selección aleatoria. Aleatoria. Vanessa respondió levantando ligeramente una ceja. He estado observando durante 10 minutos y el patrón no parece aleatorio en absoluto, señora. Cuestionar los procedimientos de seguridad puede en sí mismo ser marcado como un comportamiento sospechoso. Karen dijo su tono con una advertencia. Reynolds parecía complacido con. El apoyo tacet del supervisor ha sido seleccionado para una revisión adicional. Pasa de esta manera. Mientras Vanessa era conducida a un área separada, notó que otros viajeros observaban a algunos con simpatía, otros apartaban la mirada. La respuesta, universal de aquellos que presencian la injusticia pero prefieren no involucrarse. El área de revisión adicional estaba separada. Visible para otros viajeros, la humillación público por diseño. Reynolds se puso guantes de látex azules con deliberada lentitud. Abre tu equipaje de mano. Ordenó. Mientras Camioneta obedeció, comenzó a sacar los artículos uno por uno, examinando cada uno con un escrutinio exagerado cuando llegó a los suministros médicos. Sus cejas se levantaron. Eso es mucha medicación. Él comentó. ¿Qué son estas donaciones para un campo de refugiados en Sudán? Vanessa explicó. Tengo toda la documentación y los permisos de importación adecuados. Reynolds apenas miró los papeles que ofreció. Parece mucha molestia. La mayoría de la gente disfruta de sus vacaciones sin todo este equipaje. No son vacaciones. Vanessa lo corrigió. Es trabajo humanitario. Reynolds sonrió mientras continuaba su búsqueda. Trabajo humanitario en un asiento de primera clase. Eso parece un desperdicio. El cometa fue diseñado para picar, para insinuar que la presencia de Vanessa en primera clase era de alguna manera fraudulenta o inapropiada. Mis arreglos de viaje no son relevantes para la seguridad. Vanessa respondió gritando. Su paciencia se estaba poniendo a prueba, pero su compostura estaba intacta. Reynolds continuó su búsqueda invasiva, ahora examinando sus artículos personales con una minuciosidad inapropiada. Equipaje de diseñador, boleto de primera clase, trabajo humanitario, combinación interesante. Levantó su tarjeta de embarque y la examinó de nuevo con sospecha teatral. Estos boletos de primera clase cuestan miles. Interesante carrera en cómo lo llamaste. Humanitarismo. La implicación era clara. No creía que alguien como ella pudiera permitirse legítimamente un boleto así. El cometa permaneció en el aire, escuchado por los pasajeros cercanos y otros oficiales. Vanessa respiró hondo, centrándose antes de responder. Oficial Reynolds dijo, notando su placa con nombre por primera vez. Entiendo que tiene un trabajo que hacer, pero sus comentarios sobre mi apariencia, mi clase de boleto y mi profesión son inapropiados e irrelevantes para los procedimientos de seguridad. La cara de Reynolds se sonrojó de ira al ser desafiada directamente. Yo decido lo que es relevante. Para la seguridad, señora, dijo su voz endureciéndose, y ahora mismo su actitud se está volviendo una preocupación. Fue el momento en que la tensión profesional se transformó en algo personal. El momento en que el oficial Reynolds decidió que a esta mujer negra bien hablada se le debía enseñar una lección sobre cuestionar su autoridad. Reynolds continuó su inspección del equipaje de mano de Vanessa con deliberada lentitud, alargando lo que debería haber sido un procedimiento de 5 minutos en una prueba que se acercaba a los 20 minutos. Cada artículo fue retirado, examinado y apartado con sospecha teatral. Los suministros médicos claramente etiquetados y empaquetados profesionalmente reciben un escrutinio particular. ¿Qué son exactamente estos? Reynolds exigió sosteniendo una caja de antibióticos, como ya lo he explicado 2 veces. Esas son moxacina, donaciones para los refugiados, centro médico del campamento. Vanessa respondió con voz firme a pesar de su creciente frustración. La documentación está ahí en la carpeta transparente. Reynolds apenas miró el papeleo. Medicamentos bastante caros. ¿Quién está pagando todo esto? La Fundación Williams, respondió Vanessa. Nos asociamos con compañías farmacéuticas. Para donaciones nosotros, Reynolds cuestionó con una sonrisa burlona. Así que trabajas para esta fundación. Soy el cofundador y director ejecutivo, aclaró Vanessa. Reynolds dejó escapar una risa despectiva. Director ejecutivo volando en primera.
Clase para entregar medicamentos, parece que esas donaciones podrían ir más lejos si volaste en clase turista. O eso es indigno de ti. El comentario quedó en el aire. El primer comentario abiertamente despectivo, diseñado para humillar en lugar. De investigar, varios pasajeros cercanos se movieron incómodos reconociendo el cometa por lo que eran mis arreglos de viaje. Son irrelevantes para el control de seguridad. Vanessa afirmó con firmeza. Le agradecería que se centrara en preocupaciones de seguridad legítimas en lugar de juzgar mi clase de vuelo. La expresión de Reynolds se endureció al ser desafiado. Directamente se acercó invadiendo intencionalmente el espacio personal de Vanessa. ¿Sabes lo que he notado en 15 años haciendo? Este trabajo, dijo bajo la voz, pero todavía audible para los que están cerca. La primera clase suele ser para personas que pueden pagarla, no para personas como usted. Las palabras aterrizaron como un golpe físico. Ahí estaba el prejuicio desnudo. Detrás de la revisión aleatoria, no se trataba de seguridad en absoluto, sino de una mujer negra en un espacio donde el oficial Reynolds creía que no pertenecía. Una inhalación colectiva de los observadores confirmó que se había cruzado la línea incluso en 2025. Una discriminación tan flagrante fue impactante cuando se vio a plena luz del día. La compostura de Vanessa vaciló por un momento antes de recomponerse. Me gustaría hablar con su supervisor de inmediato, dijo con voz clara e inquebrantable. Mi supervisor está ocupado. Reynolds respondió con desdén. Entonces me gustaría hablar con su supervisor, Vanessa insistió. Su comentario fue inapropiado y discriminatorio. El rostro de Reynolds se sonrojó de ira. Se está volviendo destructivo. Señora, interferir con los procedimientos de seguridad es un delito federal. La amenaza era clara. Cumpla y acepte la humillación o enfrente consecuencias cada vez mayores. Vanessa miró directamente a Reynolds, midiendo su respuesta cuidadosamente. Entiendo los procedimientos de seguridad, oficial Reynolds. También entiendo mis derechos como viajero. Sus comentarios personales sobre mi apariencia y las suposiciones sobre mi estatus económico no son parte de los protocolos de seguridad legítimos. No perteneces aquí, gritó. Ustedes siempre creen que conocen sus derechos, dijo Reynolds, abandonando toda pretensión de conducta profesional, siempre listos para jugar la carta de víctima cuando solo se les pide que sigan las mismas reglas que todos los demás. Ustedes, Vanessa repitió la frase flotando en el aire como una nube tóxica. Reynolds se dio cuenta de su error demasiado tarde. La máscara se había deslizado por completo ahora. En lugar de dar marcha atrás, redobló la apuesta. ¿Me escuchaste?, dijo voz. Personas con derecho en ascenso que no conocen su lugar, haciendo que todo sea sobre la raza cuando se trata de actitud. Tu actitud es el problema aquí. Karen Matthews, la supervisora que antes había desestimado las preocupaciones de Vanessa, se quedó en la periferia claramente consciente de la situación que se intensificaba, pero sin hacer ningún movimiento para intervenir. Vanessa la vio y gritó, «Señorita Matthews, necesito hablar con usted sobre la conducta del oficial Reynolds». Matthews fingió no escuchar y se dio la vuelta para hablar con otro empleado. Reynolds, envalentonado por la aprobación tácita de su supervisor, se acercó a Vanessa. «Ya sabes lo que les pasa a los pasajeros difíciles», dijo con una voz que goteaba con descendencia. «Pierden sus vuelos. Las preocupaciones de seguridad pueden tardar horas en resolverse, a veces días, a veces. Terminan en listas de no volar. Ya no se trataba de seguridad, se trataba de castigo por cuestionar, autoridad por negarse a aceptar humillación en silencio. ¿Estás amenazando con impedirme abordar mi vuelo porque cuestioné tu trato discriminatorio?». Vanessa preguntó cada palabra precisa y mesurada. Reynolds sonrió con una expresión fría carente de humor. «Estoy explicando las consecuencias del incumplimiento continuo y el comportamiento disruptivo con deliberación calculada», comenzó a pisotear, reempacar las pertenencias de Vanessa mezclando artículos juntos, desorganizando los suministros médicos cuidadosamente organizados. «Ups», dijo con falsa preocupación mientras accidentalmente tiraba un contenedor de medicamentos. «La seguridad puede ser un desastre. A veces era la forma más mezquina de poder, la capacidad de crear inconvenientes sin consecuencias, castigar a través de 1000 pequeñas humillaciones». Para Vanessa fue el momento de la decisión. Ella había soportado el trato discriminatorio, los comentarios inapropiados, el desprecio por sus derechos, todo mientras mantenía la compostura, pero viendo a Debbie los suministros médicos siendo mal manejados deliberadamente, cruzó la línea. Esas no eran solo sus posesiones, representaban tratamientos que salvan vidas para niños vulnerables. «Necesito que esos medicamentos permanezcan organizados e intactos», dijo con firmeza. «Están etiquetados adecuadamente para su distribución en el campamento médico. Debería haber pensado en
Eso antes de decidir ser difícil, Reynolds respondió. Tal vez la próxima vez muestres el debido respeto por el proceso. La humillación pública estaba llegando a su crescendo. La voz de Reynolds había aumentado gradualmente de volumen, asegurándose de que todos los que estaban cerca pudieran presenciar el trato de Vanessa. Fue una muestra de dominio el oficial poniendo a la mujer negra arrogante en su lugar. Varios pasajeros apartaron la mirada incómodos, pero reacios a intervenir algunos. Continuaron grabando, documentando el abuso de poder que se desarrollaba ante ellos. Entonces Reynolds cometió su error de cálculo fatal. De hecho, dijo Mano, moviéndose a sus esposas, tu comportamiento cada vez más agitado me preocupa. Estás mostrando signos de amenaza potencial. Estoy completamente quieto y hablando con calma. Vanessa señaló cómo exactamente te estoy amenazando. La expresión de Reynolds oscureció ese tono. Esas preguntas, la forma en que estás parado en mi evaluación profesional. Te estás volviendo agresivo. La fabricación fue transparente, creando una narrativa de amenaza, donde no existía ninguna, sentando las bases para escalada del acoso al arresto. ¿En serio? ¿Estás sugiriendo que hacer preguntas sobre trato discriminatorio constituye agresión?, preguntó Vanessa con incredulidad evidente en su voz. Ahí vas de nuevo cuestionando mi autoridad, dijo Reynolds, desabrochando sus esposas. Date la vuelta y coloca tus manos detrás de tu espalda. Atrás el momento cristalizó. Con perfecta claridad, Reynolds había cruzado la línea del acoso. Desde un arresto falso hasta la discriminación y el abuso de poder, no había ningún problema de seguridad, ninguna razón legítima para la detención. Solo un hombre con una placa castigando a una mujer que se negó a aceptar malos tratos en silencio. ¿Alguna vez has presenciado a alguien que experimentó discriminación disfrazada de procedimiento o política? Cuéntanos la historia en los comentarios a continuación y presiona el botón de suscripción ahora para ver qué sucede cuando el oficial Reynolds descubre exactamente a quién ha estado insultando y cómo su intento de humillar a Vanessa Williams se convertirá en el mayor error de su carrera. Vanessa había tomado una decisión. Metiendo la mano lentamente en su bolso, sacó su teléfono antes de arrestarme por cargos inventados. Me gustaría hacer una llamada telefónica, dijo con voz tranquila pero resuelta. Esto no es un programa de televisión. Reynolds se burló. No recibes una llamada telefónica hasta que estés en la estación. En realidad, Vanessa respondió, como aún no me han arrestado formalmente, conservo todos mis derechos como ciudadano. Una llamada. Luego, puedes proceder con cualquier acción que consideres apropiada. Algo en su tono, la certeza absoluta, la falta de miedo, hizo que Reynolds se detuviera. Aún así, su ego no le permitía dar marcha atrás, especialmente con una audiencia mirando. Adelante, dijo con un gesto de desdén. Llamar a su abogado no cambiará el hecho de que está a punto de perder su vuelo y pasar la noche en una celda con deliberada calma. Vanessa marcó un número que sabía de memoria. Cuando la llamada se conectó, habló con claridad. Su voz llegó a los que estaban cerca. Malcolm, soy yo. Te necesito en la Terminal B, Departamento Internacional. Puesto de control de seguridad 7. El oficial James Reynolds está intentando arrestarme por cargos inventados. No, estoy bien. He permanecido completamente tranquilo. Sí, hay testigos en las grabaciones, lo entiendo, te veré pronto. Reynolds puso los ojos en blanco, claramente no impresionado por lo que asumió que era un marido fanfarrón, que venía al rescate. Qué conmovedor. Tal vez pueda visitarte en la celda de detención. Lo que el oficial James Reynolds no podía saber era que el hombre al otro lado de esa llamada no era solo un marido preocupado. Era Malcolm Williams, fundador y director ejecutivo de Skyline Airlines, la misma compañía en cuya terminal estaban parados. El hombre cuya silenciosa filantropía y profunda influencia se extendían por todos los niveles de la industria de la aviación, desde los manipuladores de equipaje hasta los miembros de la Junta. El hombre que en ese mismo momento estaba terminando una reunión con el gobernador para correr al lado de su esposa. El oficial Reynolds acababa de cometer el error más importante de su carrera. Había elegido de todos los pasajeros que podría haber acosado ese día a la única persona con el poder no solo de terminar con su carrera, sino de transformar todo el sistema que lo había protegido durante 15 años. El oficial James Reynolds había tomado su decisión. La mujer parada frente a él sería arrestada. Su dignidad fue despojada. Su vuelo perdió su misión humanitaria. Se retrasó todo porque ella había cuestionado su autoridad. Se había negado a aceptar un trato discriminatorio con silenciosa sumisión. Vanessa Williams está bajo arresto por conducta desordenada y obstrucción de los procedimientos de seguridad. Reynolds anunció en voz alta, asegurándose de que todos los cercanos pudieran escuchar. Date la vuelta y coloca las manos detrás de la espalda. El gas colectivo de los espectadores era audible.
La escalada del acoso al arresto pareció impactante incluso para aquellos que habían presenciado toda la confrontación. El rostro de Vanessa no delataba miedo ni pánico, solo una profunda decepción en el sistema. Con movimientos medidos se giró y colocó las manos detrás de la espalda, manteniendo la compostura incluso cuando el frío metal de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas. Reynolds apretó las esposas un poco más allá de lo necesario, una pequeña crueldad mezquina destinada a afirmar el dominio para infligir incomodidad sin dejar evidencia. Era el tipo de técnica transmitida de generación en generación de oficiales que entendían cómo castigar mientras se mantenían dentro. De los límites de lo que podía defenderse más tarde, verás a dónde te llevó tu actitud. Reynolds se burló lo suficientemente fuerte para que los viajeros cercanos lo oyeran. Ahora perderás tu elegante vuelo de primera clase, tal vez la próxima. Ves, mostrarás el debido respeto a la seguridad del aeropuerto. Mientras hablaba, hizo una demostración de brusquedad, reuniendo las pertenencias dispersas de Vanessa, empujando descuidadamente los suministros médicos en su bolso con deliberado desprecio por su organización o fragilidad. El mensaje era claro: su misión, su propósito, su dignidad eran todas irrelevantes ante su autoridad. Esos suministros son para niños refugiados, declaró Vanessa con calma, viendo cómo sus meses de cuidadosa planificación y recolección se deshacían en momentos de rencorosa indiferencia. Debería haber pensado en esos niños refugiados antes de decidir ser difícil, Reynolds respondió con una sonrisa burlona. Las acciones tienen consecuencias, señora. A estas alturas, al menos 20 pasajeros se habían formado un círculo suelto alrededor de la escena. Muchos grabando abiertamente con sus teléfonos, los videos capturaron lo que Reynolds parecía ajeno al marcado contraste entre la digna calma de Vanessa y su comportamiento cada vez más agresivo. Las imágenes no mostraban signos de la conducta desordenada que había alegado ninguna evidencia de obstrucción o amenaza, solo una mujer parada completamente quieta mientras estaba esposada y se burlaba. «Esto está mal. Ella no hizo nada», gritó un pasajero, una mujer de mediana edad agarrando su tarjeta de embarque. «Métete en tus propios asuntos a menos que quieras unirte a ella». Reynolds retrocedió de golpe, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma, un gesto amenazante captado por múltiples cámaras entre la multitud reunida. Se puso de pie Jamie Ortiz, un representante de servicio al cliente de 25 años de Skyline Airlines, a diferencia de los otros empleados del aeropuerto que apartaron la mirada o fingieron no darse cuenta. Jamie dio un paso adelante. Credencial de identificación de Skyline exhibida de forma destacada. «El oficial Reynolds», dijo Jamie con la voz ligeramente temblorosa pero determinada. «He estado observando toda esta interacción como parte de mis deberes de servicio al cliente. La señorita Williams se ha mantenido tranquila y cooperativa en todo momento. Esto parece ser una violación tanto de los protocolos de seguridad del aeropuerto como de las políticas de derechos de los pasajeros de Skyline». Reynolds se volvió hacia Jamie, ojos estrechando peligrosamente. «Regresa a tu mostrador antes de que pierdas tu trabajo. Chico, este es un asunto oficial de la policía, ¿no? Servicio al cliente, estoy obligado a reportar cualquier posible violación de los derechos de los pasajeros». Jamie persistió manteniéndose firme a pesar del nerviosismo visible. «Y mi supervisor querría saber sobre esta situación inmediatamente». «Su supervisor puede hablar conmigo más tarde», Reynolds dijo despectivamente. «Ahora mismo estás interfiriendo con un arresto. Última advertencia, retrocede, o eres el siguiente». La amenaza flotaba en el aire. Intimidación desnuda de un testigo intentando intervenir. Jamie dudó. Coraje Warren con autoconservación. Vanessa, todavía esposada pero notablemente serena, llamó la atención de Ja. «Está bien», dijo en voz baja. «Gracias por hablar, pero por favor no arriesgues tu posición. Esto se resolverá pronto». Jamie retrocedió a regañadientes, pero permaneció cerca, continuando observando y documentando la situación. Reynolds agarró el brazo de Vanessa para llevársela a su agarre innecesariamente fuerte, otra pequeña crueldad diseñada para demostrar control sin dejar marcas. Pero mientras se movía para llevarse a Vanessa, algo inusual comenzó a suceder a su alrededor. La atmósfera del aeropuerto cambió sutilmente al principio, luego con un impulso creciente se recibió una llamada. En Karen Matthews Radio escuchó su rostro palideciendo un momento. Después sonó su teléfono, contestó escuchando atentamente antes de que sus ojos se abrieran en estado de shock. «Sí, señor, inmediatamente, señor, entiendo la gravedad. Sí, lo manejaré personalmente». Al otro lado de la terminal, otros supervisores estaban recibiendo llamadas similares. El personal de seguridad habló con urgencia en sus radios. Los gerentes de servicio al cliente se agruparon en grupos preocupados, mirando repetidamente hacia la confrontación. Incluso Reynolds se concentró como estaba en Vanessa. Comenzó a sentir que algo inusual estaba sucediendo.
Los empleados del aeropuerto se movían con mayor urgencia, las radios crepitaban con código, los gerentes de comunicaciones aparecieron de las oficinas. Sus expresiones graves, Karen Matthews se acercó su actitud despectiva anterior reemplazada por apenas disimulada oficial de pánico. Reynolds, dijo con la voz tensa por la ansiedad. Necesito hablar contigo inmediatamente, ahora no. Karen Reynolds respondió con impaciencia. Estoy en medio de un arresto, James. Esto es serio. Matthews insistió en usar su nombre de pila por primera vez. Necesita pausar este procedimiento inmediatamente a menos que quiera unirse a ella por obstrucción, retroceda. Reynolds espetó. Sé lo que hago. El teléfono de Matthews sonó de nuevo. Contestó mano visiblemente temblorosa. Sí, señor, sigue procediendo. Sí, entiendo, se niega. Sí, señor, inmediatamente. Se giró hacia Reynolds, miedo genuino, ahora evidente en su expresión. James, suéltela. Ahora esto viene del más alto nivel. Reynolds se burló, su ego todavía cegándolo, a la dinámica cambiante del nivel más alto. ¿Cómo te llamó el director? ¿Del aeropuerto? No respondo al personal administrativo. Karen, respondo al departamento de policía. James, por favor, suplicó Matthews, ahora desesperado. No entiendes lo que está pasando solo. Confía en mí y quítate esas esposas. La conmoción había atraído la atención del teniente Davis Reynolds, supervisor directo, que se acercó rápidamente desde el otro lado de la terminal. Su rostro era una máscara de preocupación profesional que ocultaba una alarma inconfundible. Reynolds gritó. Bruscamente, retírate inmediatamente. Reynolds se giró con fusión, finalmente rompiendo su arrogancia. El teniente Davis rara vez aparecía en la terminal a menos que hubiera ocurrido algo significativo. Teniente, estoy manejando a un pasajero. Disruptivo que se quita esas esposas. Ahora Davis interrumpió su tono sin dejar lugar a discusión. Eso es una orden directa. Pero señor, ya inicié el proceso de arresto, estaba interfiriendo con los procedimientos de seguridad. Y ahora la voz de Reynolds Davis tenía una urgencia que Reynolds nunca había escuchado antes, y reza a Dios que no sea demasiado tarde. Desconcertado pero obediente, Reynolds sacó la llave y quitó las esposas de las muñecas de Vanessa. Las frotó suavemente. El único reconocimiento de la incomodidad que había soportado el teniente Davis se volvió hacia Vanessa. Su comportamiento se transformó en uno de profundo respeto profesional. Señorita Williams, le extiendo mis más sinceras disculpas por este incidente. Su esposo está llegando ahora. Reynolds miró entre ellos y creciente confusión su esposo. ¿Quién demonios es su esposo? La expresión del teniente era una mezcla de incredulidad y pavor. No revisó su identificación completamente. ¿No reconoció el nombre Williams? Williams es un nombre común, respondió Reynolds a la defensiva. ¿Qué tiene que ver su esposo con todo esto? Antes de que el teniente pudiera responder, una conmoción cerca de la entrada de la terminal atrajo la atención de todos. El personal de seguridad del aeropuerto estaba creando un camino a través de la terminal abarrotada. El propio director del aeropuerto parecía enderezar su corbata nerviosamente, que Reynolds observaba con una creciente aprensión mientras la multitud se separaba. Algo estaba muy mal. La certeza segura que había alimentado sus acciones hace unos minutos comenzó a desmoronarse por el primer zarcillo de los zarcillos de genuino temor que el teniente, que le pidió la voz, que le preguntó exactamente a su esposo, solo a lo que solo se aplicó a Reynolds, con una mezcla de una mezcla y a la ira de la ira y a la voz, lo que le dijo. Reynolds sacudió la cabeza, aún no comprendiendo si se supone que debo saber quién es el teniente, gestado hacia las ventanas con vistas al aeródromo, donde docenas de aviones llevaban el distintivo logotipo de las aerolíneas. Del horizonte de los Skyline, más allá de ellos, se encontraba la sede corporativa de la sede de Williams. El hombre que se sienta en el aeropuerto de la autoridad del aeropuerto, el propietario de la aerolínea, cuyo nombre está en el programa de becas universitarias de su hija. Ya que la comprensión finalmente amaneció en que Reynolds se enfrentó al teniente, se inclinó más cerca de su voz, un susurro duro, solo, esposado, insultado, e intentó arrestar falsamente a la esposa del hombre más poderoso en este aeropuerto. Y las cámaras capturaron cada segundo que la cara de Reynolds de color se agotó de color, como las implicaciones completas lo golpearon. Con la arrogancia que la arrogancia, la certeza, todo desapareció en un instante, reemplazado por el inducto realización de lo que había hecho y quién había hecho a lo que había hecho, que no fuera solo un error de carrera, que era un error de vida, que era una vida miscal. Años, su autoridad, su reputación, de su seguridad financiera. Todo porque no pudo resistir el impulso de poner a una mujer negra en su lugar. Y cuando Malcolm Williams ingresó a la terminal flanqueada por los ejecutivos de la aerolínea y al oficial del consejo legal, James Reynolds, finalmente entendió.
El verdadero significado de las consecuencias que la atmósfera en la terminal se desprendió como el hombre de Malcolm Williams, que ingresó a 45, que llevó con la confianza silenciosa de alguien que no tenía nada que no hubiera demostrado. El de Malcolm como Malcolm, que ingresó a los 45, con el que no tenía la confianza de alguien que no tuvo, a alguien que no tuvo el Malcolm, como el Malcolm, que tenía el Malcolms, que tenía el Malcolms, que tenía el Cagalle de Gasp, que no tenía el Cagalle de Malcolms. CEO de manejador de aerolínea a través de pura determinación y visión. Él no era un hombre grande físicamente, pero su presencia, la atención comandada irradiando una autoridad que no necesitaba una insignia o uniforme para aplicar detrás de él, caminaron a 4 personas en los trajes impecables, el principal, asesor legal y el equipo ejecutivo. Informado de la situación que quiero asegurarle que estamos tomando extremadamente en serio, Malcolm apenas reconoció a Chen, sus ojos escaneando la terminal hasta que localizó a Vanessa. El sutil apriete de su mandíbula fue la única indicación de la furia controlada que sintió al ver las marcas en las muñecas de su esposa, donde las manualidades habían sido hábiles a medida que se acercaba al oficial de Malcolm. La realización gradual de que 15 años de poder sin control lo habían llevado a este cálculo de error, de cálculo catastrófico. Karen Matthews flotó cerca de su despido anterior, reemplazado por desesperado control de daños, señor Williams. Quiero disculparme personalmente por este desafortunado malentendido. Tenemos el más alto respeto por la señora Williams y el trabajo de la fundación. No sabía quién era la señorita Williams. Si hubiera sabido que mi esposa Malcolm se midió a su voz, pero llevaba una corriente subterránea de acero que habría cambiado cómo respondió, porque eso es precisamente el problema, no es el problema, la aplicación de la persona que se hace. Se basó en el estado de la percepción, se basó en el estado de la percibida. Sus palabras Malcolm llegaron a Vanessa tomando sus manos suavemente y examinando las marcas rojas en sus muñecas. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Le aseguró que su compostura aún era notable a pesar de lo que había soportado solo. Preocupada por el oficial de suministros médicos Reynolds, era menos cuidadoso con ellos, para quienes observaban que parecía una prioridad extraña para preocuparse por los medicamentos en lugar de que su propio tratamiento, pero que le daba a Vanessa, que le daba a los aeropuertos de la misión, que le daba a los aeropuertos de la misión, que le daba a los aeropuertos, que le daban a los aeropuertos, que le daban a los aeropuertos. Malcolm se volvió para enfrentar a Reynolds, que parecía encogerse físicamente bajo su mirada. Su oficial Reynolds. Malcolm preguntó, aunque en realidad no era una pregunta, que Sir Reynolds manejó su arrogancia anterior completamente evaporada. Solo intentó arrestar a mi esposa por cargos fabricados. Reynolds se tragó duro, señor. Realmente lo siento. Fue un error y malinterpretado. Había un protocolo de seguridad, que el protocolo de seguridad implica decirle a un pasajero que no pertenece a Malcolm de primera clase, que interrumpe la voz peligrosa que el protocolo. Reynolds no tenía respuesta. La verdadera magnitud de la situación estaba comenzando a extenderse a través de la terminal, que los empleados del aeropuerto reconocieron a Malcolm Williams, y ahora, en un impresionante giro del destino, el esposo de la mujer, Reynolds, había elegido para humillarse. Para aquellos que no están familiarizados con la historia de Williams, parecía una escena de la poderosa CEO que se apresuraba a defender a su esposa inquietada, pero la realidad era más que la realidad, era más notable. Noches como manejador de equipaje para pagar la matrícula en la beca académica, pero tomando trabajos en la biblioteca y la cafetería para cubrir los gastos de vida, tanto de antecedentes de clase trabajadora, ambos impulsados por sueños más grandes que sus circunstancias, mientras que sus circunstancias. Inicialmente, la aerolínea que financia becas para los empleados, que los niños luego se expanden al trabajo humanitario internacional. Vanessa eventualmente dejó a su bufete de abogados para dirigir la fundación a tiempo completo, trayendo el mismo pensamiento estratégico a la filantropía que había ayudado a construir la aerolínea. Ahora que la misma pareja estaba en la terminal B, Vanessa, con las marcas de las manos aún visibles en sus muñecas, con las muñecas que se enfrentan a Malcolm, con el oficial de Malcolm, lo que sucede a Malcolm, lo que sucede a Malcolm, lo que sucede a Malcolm, lo que no sucede a Malcolm, lo que no sucede a Malcolm. Negociación. Vamos a revisar las imágenes de seguridad de todo el incidente. Tomaremos declaraciones de los testigos. Examinaremos el registro del oficial Reynolds para las quejas anteriores de comportamiento discriminatorio. Contradeciendo que cualquier CL de conducta desordenada, el supervisor del teniente Davis Reynolds parecía cada vez más sombrío. Realizamos una investigación interna completa. ¿No es suficiente? Malcolm respondió, que esto va más allá de un incidente o un oficial.
Se trata de prácticas sistémicas que aparentemente han sido toleradas durante los años. El director del aeropuerto, Chan, se insertó en la conversación. Desesperada por contener la situación, el señor Williams, le aseguro que le tomamos estas acusaciones extremadamente en serio. Tal vez podríamos hablar de esta oficina en mi oficina. Colapsando a su alrededor 15 años de autoridad verificada de la ONU, de pequeñas crueldades justificadas como procedimientos de seguridad de COMP, las que las punturantaciones desestimaron y el comportamiento excusado, todos desasidos en 30 minutos. Porque eligió al pasajero incorrecto para apuntar a su rostro, registró la realización completa de lo que le esperaba una investigación de suspensión, posiblemente cargos penales por el arresto falso, ciertamente las quejas de violación. De los derechos civiles, las consecuencias profesionales fueron lo suficientemente devastadoras. Reynolds, que ya estaba temblando con lágrimas rodando por sus mejillas, ¿cómo se alimentarían su esposa e hijos si no tiene trabajo?, murmuraba para sí mismo en este punto. Sus lágrimas rodaban y no podía evitarlo, así como un incidente, individual, pero como síntoma de un problema mayor, todos los ojos se volvieron hacia ella. La mujer que minutos antes había sido esposada y amenazada con el arresto ahora al mando del espacio con autoridad tranquila. Lo que me sucedió hoy le sucede a los viajeros de color todos los días, que continuó la diferencia es que la mayoría no tiene los recursos o las conexiones para luchar contra la mayoría, sufren estas indignidades en silencio. Los vuelos faltantes, que pierden dinero, que duran dinero, humillación porque el sistema está diseñado para dejarlos impotentes. ¿Qué es lo que está presente a la conducta de la cartera de los aeropuertos sin poder? Expertos, no departamentos internos. Un proceso de queja transparente que no favorece automáticamente a los oficiales, a los civiles, y las consecuencias para los supervisores que permiten el comportamiento discriminatorio que ella edificó de manera significativa a Karen Matthews, que miraron a la vista estas solicitudes controvertidas de Vanessa, continuaron sus protecciones básicas para garantizar que el poder se ejerza. Malcolm asintió en el acuerdo con los Skyline, que llevan el 40% de este aeropuerto. El tráfico de pases de los aeropuertos no se implementa en el poder, o que los cambios no se implementan con los que se están implementando a los que se preparan a la uva. Las operaciones aquí, las implicaciones de tal movimiento fueron asombrosas, esencialmente catastróficas para las finanzas del aeropuerto y la economía regional. No era una amenaza de ídolo, y todos los presentes sabían que el director del aeropuerto, Chen, palideció. Se había requerido que completara un reentrenamiento extenso, incluidas 200 horas de servicio comunitario con los programas nacionales de la Fundación Williams. En lugar de regresar a su papel anterior, había solicitado la transferencia a la recién formada División de Relaciones Comunitarias del departamento, donde ahora trabajó para generar confianza entre el personal de seguridad y las comunidades minoritarias. Los cambios en el sistema se extendieron más allá de este aeropuerto, de los aeropuertos de los aeropuertos. La iniciativa se había convertido en un estudio de caso en responsabilidad corporativa, utilizando el apalancamiento económico para impulsar el cambio social. Vanessa Williams continuó su trabajo humanitario, pero agregó un nuevo enfoque utilizando los recursos de la Fundación para documentar y abordar la discriminación en los espacios públicos. Ella recolectó sus pertenencias después de proyectar. Notó una cara familiar, James Reynolds, ahora vestida con un uniforme de relaciones comunitarias, hablando con un grupo de nuevos oficiales de seguridad, que sus ojos se encontraron brevemente, un momento de reconocimiento que pasaba entre ellos. Reynolds, dudado, luego se le acercó a ella con cautela a la señorita Williams. Dijo que la arrogancia desapareció de su voz, que no esperaba verte aquí. El oficial Reynolds reconoció. Aunque entiendo que ya no es un oficial, no. Admitió que estoy en las relaciones comunitarias ahora. Ahora parte de mi trabajo es capacitar a un nuevo personal sobre prácticas de participación respetuosa, que la ironía no se perdió en ninguno de ellos. 6 meses que en 15 años con una insignia. Hizo una pausa para reunir coraje, por lo que llegó la próxima señorita Williams. Nunca me disculpé adecuadamente por lo que sucedió, no solo por el intento de arresto, sino por cómo le hablé, cómo lo traté. Fue incorrecto en todos los niveles que Vanessa estudió, que él nota que los cambios 6 meses habían sido el programa de Humble de los humanes. La ausencia de la arrogancia que había definido antes de agradecerle por lo que dijo que finalmente se realizó el programa de la Fundación. Vacilante, en sesgo implícito en espacios públicos que he inscrito para asistir, Vanessa asintió. Estaré liderando parte de esa sesión. Espero con ansias su participación. Mientras ese se alejaba hacia su puerta, pasó por la mesa de servicio al cliente, donde Jamie Ortiz, ahora usando la insignia de un supervisor, saludó a su cálida señorita Williams para verlo nuevamente. Con el asistente de matrícula,
Estoy comenzando. Las clases nocturnas para mi título de negocios el próximo mes. Excelente. Vanessa aprobó que la fundación siempre necesita buenas mentes comerciales. Mantengo en contacto cuando Vanessa abordó su vuelo estableciendo en su asiento de primera clase sin que nadie cuestionara su presencia allí. Reflexionó sobre el viaje de los últimos 6 meses. Uno humillado. Habían cambiado porque habían utilizado esa influencia estratégicamente exigente de forma que beneficiaron a todos, no solo a aquellos con conexiones o recursos. Ya que el avión se convirtió en un despegue, Vanessa miró el edificio de la terminal. Ahora estampado con Skylines New Slogan, todos merecen un oficial de respeto de primera clase. Había aprendido esa lección de la manera difícil, pero miles de viajeros se beneficiarían de los cambios que su error se había puesto en marcha. Si le encanta esta historia, haga clic en el mismo momento y suscribir el botón y compartir con otros. Lo vean en la próxima historia.